Hola jóvenes, hoy lo que les voy a presentar en este video es la práctica o una de las prácticas que tendríamos que hacer en estos días, que es la de elaboración de vino. Como realmente es una práctica sencilla que podemos hacer desde casa, pues les voy a explicar cómo la hagan y ustedes la van a poder hacer desde su casa con las cosas que tengan allí, con sus materiales que tengan en su casa. Si acaso lo que a lo mejor se les puede complicar un poco porque no en todas las tiendas hay, es la levadura, pero generalmente en tiendas de autoservicio como Walmart, Soriana, en la área de repostería, por ahí pueden encontrar la levadura, ¿sale? Entonces les voy a explicar cómo hacerlo de forma casera, para que ustedes lo hagan allí en su casa y pues como parte de sus actividades me envíen, pues no sé, unas fotografías de la elaboración de su vino. Me envían unas selfies, les voy a poner allí como actividad en el Classroom para que me envíen unas selfies cuando ustedes están elaborando su vino. Les digo, es algo sencillo, les voy a dar yo creo que hasta el siguiente lunes para que tengan todos estos días, todavía jueves, viernes, sábado y domingo, para que lo hagan. Van a ver que es un proceso sencillo, yo creo que ahorita en unos 20-30 minutos les explico cómo se hace. Entonces, si les hace falta algo, pues le piden a su mamá o a su papá o ustedes, si son los que están yendo a hacer el súper, el mandado, pues que en una de esas vueltas que dé les compre el material necesario para que no se hagan exclusivamente eso. Recuerden que pues seguimos acatando las medidas de la cuarentena, evitar lo menos posible salir o no hacerlo en grupos. Entonces les digo, tal vez no es necesario que vayan ustedes exclusivamente a eso, pero sí cuando vayan a comprar más cosas que necesiten, pues aprovechen y traigan el material para hacer la práctica, ¿sale? Ahorita les voy a decir qué requieren para que vean qué es lo que tienen y qué les hace falta. Lo primero que vamos a hacer es, necesitamos el jugo. Hay dos formas de hacerlo, que la más práctica es hacerlo, por ejemplo, comprando el jugo ya comercial. Aquí yo tengo, por ejemplo, de Tetra Pak, que es de la marca Jumex. Generalmente nos funciona bien. Puede ser de la marca que ustedes quieran, perdón. Nada más fíjense que sea jugo o néctar, que traiga la mayor cantidad de jugo. No vayan a comprar un Fruitsy, ¿no? Porque eso solamente es agua con colorantes y saborizantes y endulzantes artificiales. Entonces procuren que sea lo más parecido o lo que tenga una mayor concentración de jugo. Puede ser de Jumex, del Valle o alguno que traiga que sea jugo de uva. Lo importante es que ustedes vean además que no tenga conservadores, ¿sale? Estos, por ejemplo, que son de Tetra Pak, generalmente solamente están pasteurizados y no traen ningún conservador, porque si tienen un conservador, la levadura pues obviamente no se va a desarrollar y al no desarrollarse pues no van a tener esa fermentación. Entonces fíjense nada más también cuando compren el jugo que no tenga conservadores. Por ejemplo, el único que trae como ingredientes aquí dice agua, jugo de uva, azúcares Jumex, quién sabe qué serán los azúcares, pero ya lo he probado, les digo, y nos funciona bastante bien. Fructosa seguramente es lo que trae, ¿no? Y ácido cítrico. Entonces también tengan cuidado con el azúcar que traen, porque a lo mejor ustedes encuentran un jugo, pero si esos traen también sustitutos de azúcar, edulcorantes, que no sea glucosa o fructosa, tampoco les va a fermentar, porque esos no son azúcares fermentables, ¿sale? Entonces también fíjense en eso, no vayan a comprar un jugo que sea light o que traiga algún sustituto de azúcar, ¿sale? Entonces, cumpliendo estas características, el jugo de su marca que ustedes prefieran. Pueden hacerlo con 1 litro de jugo o más si ustedes quieren. Yo aquí tengo de uno de casi 2 litros porque no encontré de a litro, pero pueden hacerlo, comprarse uno de estos de a litro y con eso perfectamente hacen su práctica. Si quieren más, pues adelante, ¿no? Tengo estudiantes que luego hacen como 4 litros. Yo creo que no estaría mal que hicieran bastante para pasar esta cuarentena, ¿no? Estaría suave. Entonces, esta es una forma de hacerlo con el jugo que me parece que es la más práctica. Y está la otra, que si ustedes, pues ahora que tienen mucho tiempo en cuarentena, están en sus casas y a lo mejor les gusta la idea de algo menos procesado, más natural, pues pueden comprar la uva tal cual y exprimirla, ¿sale? Entonces la exprimen y le extraen el jugo. Obviamente pues no esperen que 1 kilo de uva les dé el rendimiento de 1 litro de jugo, ¿no? Va a ser menos. Entonces pues ustedes tanteen cuánta
uva a comprar, y esa uva en las condiciones, la lavan muy bien, en las condiciones más asépticas que ustedes pueden extraer el jugo. Le pueden retirar un poquito el bagazo, porque seguramente pues les va a quedar con algo de bagazo, como trae cáscara la uva, pues les quedará con algo de bagazo, entonces hay que retirarlo un poquito con, no todo, no se lo quiten todo, porque obviamente esa cáscara les va a estar soltando, por ejemplo, los taninos y colorantes que lleva el jugo, pero tampoco lo dejen todo, porque luego se hace una masa muy espesa. Entonces sí traten de separar un poco. Si tienen unos extractores de estos de jugos que lo que hacen es separar el bagacito, pues separen un poco de bagazo para que no les quede, les decía, muy espeso, ¿no? que sea el jugo, y puede ser con algo del bagazo. Entonces esa es la otra forma, como ustedes prefieran. Yo lo voy a hacer con el jugo porque es lo más sencillo, y no nos metemos en tantas complicaciones, porque además, como ya viene el jugo pasteurizado, hay menos riesgos de que se nos contamine, ¿no? Que les decía, la uva pues la tienen que lavar muy bien, y a la hora de exprimir también deben de tener pues cuidado de que no se les vaya a contaminar. Y como la estamos haciendo de forma casera, no le vamos a agregar ningún conservador o algún inhibidor de crecimiento que pudiéramos tener en el laboratorio. Por ejemplo, si estuviéramos en el laboratorio de jugo natural, le podemos agregar metabisulfito de sodio en una concentración muy baja, pero le podemos agregar metabisulfito para que eso nos inhiba el crecimiento bacteriano. Pero aquí, como es completamente casero, pues entonces creo que la forma más práctica es esta, pero como ustedes decidan. Entonces necesitan un jugo, por lo menos 1 litro, ¿sale? De preferencia que sea néctar, que sea la mayor cantidad de jugo y la menos cantidad de sustancias añadidas como colorantes o edulcorantes artificiales. ¿Qué más van a necesitar? Van a necesitar azúcar de mesa, de esa que utilizan para endulzar su café. Vamos a requerir, yo creo que unos 100 gramos más o menos. Ahorita les digo cómo sacar la cantidad de azúcar que necesitamos. Entonces, azúcar de mesa. Vamos a necesitar, les decía, la levadura, que a lo mejor el azúcar seguramente la tienen en su casa. El jugo en cualquier tienda o súper lo pueden conseguir, es muy sencillo. Y la levadura, que es a veces un poquito más complicada. Yo aquí tengo, por ejemplo, levadura de panificación. Viene en una cajita, y en la cajita viene en sobres. Cada sobre es, por ejemplo, esta presentación que tengo yo, de 11 gramos de levadura de panificación. La levadura de panificación nos sirve perfectamente. Yo aquí tengo un poquito de levadura, que esta sí es, por ejemplo, esta es para cerveza, ¿no? Porque aquí tengo también un kit para hacer cerveza. Igual a lo mejor en otros videos les subo cómo hacer cerveza, ya que estoy también yo aquí encerrado en la casa. Aprovecho para hacer cerveza y les digo cómo. Entonces esta es levadura que me dieron que venía con el kit de la cerveza. Pero si no consiguen una, también las pueden conseguir, por ejemplo, las de vinificación o las de cervecería, las pueden conseguir aquí en Guadalajara. Hay algunas tiendas en donde les venden las levaduras, o inclusive en tiendas de línea, ¿sale? Yo he comprado, por ejemplo, levaduras en tiendas en línea. Hay una tienda en Monterrey que me parece que se llama fermentando.com, y yo he pedido levaduras ahí y me han llegado bien, y he pedido pedí varias de vinificación y me llegaron bien las levaduras, y no son caras. Por ejemplo, esas de vinificación creo que fueron como el sobre con 5 gramos, como 30, 40 pesos, una cosa así, ¿no? Entonces pueden pedirlas también, y les digo, o si no, la otra es buscar levadura de panificación, que seguramente encuentran en el súper o en alguna tienda de repostería, ¿sale? Entonces esta levadura viene, levadura seca, viene ya liofilizada. Y vamos a necesitar también, pues si tienen en su casa, pues sería ideal que tuvieran pues alguna basculita para pesar sobre todo lo que es el azúcar, un recipiente que tenga medida, puede ser una jarra, una taza medidora, y van a necesitar un frasco ámbar para guardar su vino o su jugo ya cuando lo estén fermentando. Puede ser, por ejemplo, como yo tengo aquí, una botella ya vacía de vino. Ahorita, antes de empezar el video, me la acabé para dejar vacía la botella. Pueden usar, por ejemplo, también una botella de caguama, ¿no? Una botella ámbar, se la toman, ya está vacía, está limpia, porque como viene el producto estéril, también, bueno, no estéril, está pasteurizada la cerveza, pues el envase viene bien limpiecito, ¿no? Si no, hay que lavarlo. Si tienen un envase que ya tienen ahí guardado, hay que lavarlo muy bien.
nuevamente para evitar contaminaciones con bacterias o microorganismos indeseados. Entonces puede ser una botellita de vino, una de caguama o algún frasco que tengan ustedes de preferencia ámbar. O inclusive podría ser en el mismo recipiente, por ejemplo si compran un Tetra Pak, en el mismo Tetra Pak lo ponen a fermentar, ¿vale? Nada más a la hora que agreguen el azúcar va a subir el volumen obviamente, entonces tendrían que quitarle una parte pues, para que alcance a caber todo lo que ustedes van a usar como para fermentar, ¿sale? Ok, bueno, entonces eso es lo que necesitamos. Obviamente algunos utensilios, aparte de la jarra o de la taza medidora, pues algunas cucharas, un embudito si tienen por ahí que les facilite el vaciar su jugo. Entonces bueno, vamos a empezar. El jugo, lo primero que vamos a hacer es ajustar el azúcar. Si estuviéramos en el laboratorio, como ya nos avisaron muy de repente que nos teníamos que salir, o sea que ya no podíamos entrar a la escuela, al menos en estos días, si no hubiera traído mi refractómetro que tengo en el laboratorio, un refractómetro portátil, para hacer la medición, pero como este jugo yo ya lo he utilizado muchas veces, yo ya sé cuánta azúcar trae. Lo que hacemos en el laboratorio es medir los grados Brix con el refractómetro. ¿Por qué? Porque es importante la cantidad de azúcar con la que iniciamos. Si tenemos mucha azúcar al inicio de la fermentación, pues la levadura se puede inhibir y no va a fermentar. Si tenemos poca azúcar, la levadura la va a consumir rápidamente y entonces no va a alcanzar un grado alcohólico suficiente como para llamarlo vino, ¿sale? Entonces va a acabar el azúcar, va a quedar un líquido muy seco, es decir, sin azúcares, pero no va a saber rico porque pues, no tiene el etanol ni los demás compuestos de la fermentación. Entonces por eso es importante tener una buena cantidad de azúcar al inicio de la fermentación. Les decía, la forma de medirlo pues es con el refractómetro, y viendo los grados Brix. Yo este jugo ya lo conozco, entonces estos jugos generalmente andan entre 11 y 12 grados Brix. Y lo que nosotros necesitamos empezar para hacer la fermentación es alrededor de 21 grados Brix, 21 o 22 grados Brix más o menos. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Pues con el azúcar, porque nos va a hacer falta azúcares para que se fermente completamente y produzca la suficiente cantidad de etanol. Entonces, hay más o menos no es más o menos, pero aquí en el jugo varía un poco, pero o sea, la igualdad de los grados Brix es que un grado Brix corresponde a 1 gramo de azúcar, o de sólidos, en este caso, pero sería de azúcar, por cada 100 mililitros de agua. Entonces puede variar un poquito aquí porque como es un jugo, y ya trae otros sólidos y trae color y entonces cosas así, pero vamos a mantener la misma relación. Entonces si yo quiero subir 1 grado Brix por cada 100 mililitros de jugo, debo de agregar 1 gramo de azúcar. Como voy a preparar más o menos 1 litro, entonces, y quiero subir 10 grados Brix, recuerden que yo empiezo con 11, 12 grados Brix y lo quiero subir a 21, 22, pues vamos a agregar o vamos a subir 10 grados Brix más. Entonces si quiero subir 10 grados Brix más en 1 litro de jugo, tengo que agregar 100 gramos de azúcar, ¿sale? Entonces eso es lo primero que vamos a hacer, pesar nuestro azúcar. Entonces les decía, si ustedes tienen una balancita, es más sencillo, pero inclusive, aunque ustedes no tengan una balancita, ahorita les voy a decir algunas igualdades para que ustedes lo puedan hacer con las cosas que tengan en casa. Vamos a ver, entonces vamos a agregar por cucharadas para ver en cuánto es una cucharada sopera, para que vean cuánto azúcar necesito agregar para esos 10 grados Brix por litro de jugo. Entonces voy a agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ahí son 96 gramos. Entonces ustedes con 6 cucharadas, si no tienen una basculita, con 6 cucharadas soperas de azúcar, con eso la hacen, ¿sale? O si tienen una medidora como de estas, ¿no? Aquí yo tengo una medidora, esto es media, más o menos, un poquito menos de media taza, ¿sale? Entonces estas son medidas que utilizamos, por ejemplo, para cuando hacemos cosas de repostería, que a lo mejor en su casa tienen, su mamá, sus hermanas tienen, o ustedes a lo mejor les gusta la repostería, no sé, ¿verdad? Entonces esto es más o menos media taza,
100 gramos de azúcar o 6 cucharadas de azúcar, ¿sale? Entonces ya tenemos nuestra azúcar. La levadura les decía, si compran de esta viene en un sobrecito. ¿Cuánta levadura necesitamos agregar? Necesitamos agregar 1 gramo de levadura por cada litro de jugo que vayamos a fermentar. Eso es un aproximado, eso tampoco es exactamente. Lo que ustedes tendrían es si agregan un poquito más de levadura, que a lo mejor la fermentación avance un poquito más rápido, y si agregan un poquito más de levadura, que a lo mejor vaya un poquito más lenta en lo que alcanza a proliferar la levadura. Además de que aquí pesar 1 gramo, aunque tengan una basculita así como la que yo tengo, sí es complicado, ¿no? Porque no les va a dar exactamente el gramo. Entonces lo que pueden hacer es más o menos como la medida que tengo yo aquí en la bolsita. Eso sería más o menos 1 gramo. O lo que sería, también si ustedes tienen una cuchara sopera, pues pueden tomar más o menos con lo que agarren de la punta de la cuchara sopera, que más o menos, si tienen ustedes una medida, sería, esta es de media cucharadita. Entonces sería como si ustedes pusieran más o menos una quinta parte de una cucharadita, ¿sale? De una cucharadita de estas cafeteras. Entonces con eso de levadura la hacemos, ¿sale? También si agregan demasiada levadura, se les va a ir la fermentación rapidísimo, y en 2 días, 1 día van a tener mucha formación de dióxido de carbono y se va a descontrolar la fermentación. Entonces tampoco pongan demasiado. Más o menos les digo, si pueden empezarlo, pues sería 1 gramo por el litro de jugo, y si no, más o menos pues una quinta parte de una cucharita cafetera, ¿sabes? Entonces ya tenemos nuestra levadura, ya tenemos nuestro azúcar. Otra cosa que hacemos en el laboratorio es determinar el pH de nuestro jugo. ¿Por qué? Porque las fermentaciones alcohólicas se llevan mejor a pHs bajos, porque es a lo que le gusta a la levadura crecer. Son sus condiciones. ¿Cuánto estamos hablando? Alrededor de 3.4 de pH. También si estuviéramos en el laboratorio, tuviera yo un potenciómetro aquí, igual si hubiera salido, hubiera traído un potenciómetro, podemos medir el pH. Igual yo ya lo conozco, no tenemos problemas, generalmente anda en 3 y 5 el pH, entonces está bien para iniciar la fermentación. Si su pH estuviera, porque hace rato les leí los ingredientes, trae ácido cítrico, entonces está acidulado precisamente para evitar la proliferación de bacterias. Ese es el conservador el ácido cítrico, pero lo que hace es bajar el pH para evitar crecimiento de de bacterias, pero sí nos permite el desarrollo de levaduras. Entonces, si trae ácido cítrico, pues está bien también. Si trae algún otro conservador, ahí sí ya no lo compran, porque les digo, ahí sí nos va a inhibir todo el crecimiento de las levaduras también. Entonces, yo también ya sé que viene bien en acidez. Si no estuviera bien, estuviéramos en el laboratorio, lo que hay que hacer es agregar ácido cítrico, precisamente, o ácido tartárico, y hasta que logremos alcanzar el pH que deseamos, que les digo de 3.4 más o menos, para que se lleve a cabo la fermentación. Entonces, si tienen este jugo así tal cual como está, ya lo pueden utilizar, solamente hay que ajustar entonces el azúcar. Entonces, parámetros muy importantes para la fermentación: al inicio, concentración de azúcares, en el vino más o menos debe de arrancar en 22 grados Brix, y la acidez, que debe de estar más o menos en 3.4, 3.5, para que las levaduras se desarrollen adecuadamente. Entonces, hasta ahí es al inicio de la fermentación, y entonces con este jugo lo único que tenemos que hacer es ajustar, les decía, la cantidad de azúcar inicial que tiene, ¿sale? El pH no es necesario. Entonces, como este es de más de 1 litro, pues voy a medir solamente lo que requiero. Entonces, aquí en esta jarrita ya tengo la medida. Ok, ahí son más o menos el litro.
ustedes ya lo miden, o si les digo, compran ya el litro, la presentación del litro, pues utilizan esa cantidad de jugo. Bueno, aquí en realidad estoy poniendo un poquito menos de litro porque como lo voy a meter en una botella de vino, esta botella de vino es de 750, entonces no le puedo meter el litro. Le puse un poquito menos precisamente para eso. Entonces ustedes hagan su ajuste de su azúcar, ¿sale? A lo mejor ya no le ponen los 100 gramos, le ponen un poco menos, hagan el cálculo. Acuérdense que es un grado Brix, corresponde a 1 gramo de azúcar por cada 100 mililitros de jugo, ¿sale? Igual si se pasan un poquito, es decir, le agregan los 100 gramos completos a los 750 más o menos de su jugo, tampoco pasa nada, o sea, no es tanta la cantidad como para que se alcance a inhibir la levadura. Entonces aquí ya pueden agregar entonces, o agregamos el azúcar. Voy por un agitador. Y entonces hay que disolver muy bien el azúcar, ¿sale? Disuelvan muy bien el azúcar, que quede bien disuelta. Entonces vamos a agitar para disolver. Este también lo pueden hacer directamente en su, así ya me sentí como este programa de cocina, ¿no? De la mañana, o inclusive antes, no sé si alguna vez vieron, había tecnologías de la Profeco, les enseñaban a hacer, no sé, cosas, ¿no? Como jabones, vino tinto, cosas así. Entonces ya me sentí así. Bueno, ok, regresando al tema, hay que disolver muy bien el azúcar, disuelvan muy bien el azúcar. Les decía, ustedes lo pueden hacer si quieren en el mismo Tetra Pak, agregan ahí el azúcar, lo agitan para que el azúcar se disuelva muy bien, ¿sale? Entonces pueden hacerlo directamente, aquí a mí se me hizo más práctico hacerlo en esta jarrita, agregarle el azúcar y aquí lo puedo disolver mejor, porque luego si lo hacen directamente en el envase, en el Tetra Pak, como les digo, queda muy lleno el Tetra Pak, no alcanzan a homogenizar muy bien, ¿vale? Entonces a lo mejor es más fácil que lo hagan en una jarra o en un recipiente aparte y revuelvan hasta que disuelvan muy bien el azúcar, ¿sale? Dan de cuenta que están haciendo una agüita fresca, ¿no? Entonces ahí parece que ya quedó disuelta el azúcar. Y pueden agregarle aquí directamente también la levadura o agregar primero la botella y luego ahí agregarle la levadura. Lo importante es que después de que ustedes ya tengan su líquido, su jugo con su levadura en la botella, no la estén agitando, ¿sale? Porque si la están agitando están introduciendo oxígeno. Y acuérdense que cuando la levadura tiene oxígeno ocurre lo que veíamos con el efecto Pasteur en clases. Cuando la levadura tiene suficiente oxígeno, lo que produce es crecimiento. Cuando la levadura le falta oxígeno o está en condiciones de anaerobiosis, deja de crecer, pero nos va a producir el etanol. Entonces lo que nos interesa es que no tenga oxígeno para que nos esté produciendo el etanol. Entonces una vez que ya tengamos listo nuestra botella con nuestro vino, la vamos a dejar con nuestro jugo, la vamos a dejar reposando en un lugar sin estarla agitando, ¿vale? Porque si no vamos a introducir oxígeno y no vamos a producir suficiente etanol, ¿vale? Entonces como ustedes quieran. Aquí lo que yo voy a hacer, para que sea más fácil, porque no tengo un embudito, si ustedes tienen un embudito a lo mejor es más fácil que vacíen primero su jugo y luego le pongan la levadura, pero como aquí yo no tengo un embudo, voy a agregar directamente la levadura aquí, simplemente voy a homogenizar un poco y luego ya lo voy a vaciar a la botella, ¿sale? Con un poco que homogenicen es suficiente, les digo, tampoco es necesario que revuelvan demasiado porque incorporarían mucho oxígeno, que al inicio tampoco es malo, ¿sale? Porque si al inicio también incorporan algo de oxígeno van a dejar que la levadura prolifere rápidamente y luego ya cuando se le acabe el oxígeno o tenga menos oxígeno va a empezar a producir etanol. Entonces al inicio tampoco es malo que sí tenga algo de oxígeno o se oxigene un poquito el jugo, ¿sale? Entonces bueno, yo para hacerlo más práctico voy a agregar aquí directamente la levadura y voy a quitar un poquito, les digo, solamente para homogenizar y entonces eso también hay demasiada luz.
por eso lo tenía apagado. Gracias. Perdón. Entonces, homogenizo nada más para que la levadura entonces ya quede dispersa en el jugo. Y les digo, y aparte pues agrego un poquito de oxígeno al jugo para que quede para que haya al inicio una mejor propagación de la levadura. Entonces bueno, ya está, ya tengo entonces aquí y voy a vaciar con mucho cuidado. Les digo, si ustedes tienen un embudito pues sería más fácil. Voy a tratar de hacerlo así sin que se derrame. Lo voy a agitar un poquito porque se está quedando un poco asentada la levadura. Tengo un poquitín de levadura ahí, pero con la que ya le agregamos es suficiente. De hecho, voy a vaciar un poquito porque quedó un poco lleno la botella. Medí exactamente los 700 mililitros, 750 mililitros, pero yo creo que hay que dejarle un poco más de espacio porque como va a estar haciendo dióxido de carbono, para que no se vaya a subir la espuma y entonces eso les haga, les ensucie pues la tapa. Entonces voy a vaciar un poco también para lavar un poco la levadura que se quedó ahí en las paredes. Les digo, si a ustedes se les hace más fácil o tienen un embudito, primero pongan el jugo en la botella y luego ya le ponen la levadura, ¿sale? Entonces voy a regresar un poquito, ya no se lo voy a poner todo para dejar espacio suficiente en la botella para la formación de espuma, ¿sale? Ok, entonces yo creo que es con eso. Entonces ya tengo aquí mi jugo con su levadura. Y finalmente lo que me falta es taparlo. Se me olvidó decirles al inicio que también necesitan o pueden utilizar para taparlo una gasa, por ejemplo. ¿Para qué? Para permitir la salida del dióxido de carbono. Va a estar produciendo dióxido de carbono, pero tampoco queremos, por eso no queremos que quede hermético. Lo que ustedes pueden hacer es también ponerle un globo, por ejemplo. Le ponen un globo y el globo obviamente se va a ir inflando. Entonces ustedes van a ver que efectivamente está fermentando por esa producción de gas que va a tener, ¿sale? Entonces pueden hacerlo con un globo o hacerlo como yo aquí con una gasita, ¿sale? Entonces la idea es que quede cubierto para que no le caiga nada, pero que también permita la salida del dióxido de carbono. Entonces ponemos una gasita, esta nada más la doblé a la mitad y le pueden poner una liga. Y listo, ya quedó nuestra botellita. Entonces va a permitir la salida del dióxido y ya podemos estar tranquilos de que no le va a caer nada. Al inicio les dije dos parámetros importantes: pH y cantidad de azúcares para iniciar la fermentación. Otro parámetro importante que ya es durante la fermentación es la temperatura. Generalmente las fermentaciones se llevan a cabo, las fermentaciones alcohólicas se llevan mejor a cabo a temperaturas bajas. Entonces lo ideal es que su botella esté en algún lugar fresco. Busquen en su casa algún lugar que tenga una temperatura más fresca. No lo van a dejar junto a la estufa, ¿no? Porque entonces eso va a provocar que la fermentación no se lleve a cabo de la mejor manera. Entonces busquen un lugar fresco.
Ahorita ya empieza a haber un poquito más de complicaciones por eso, porque ya es época de calor, pero busquen el lugar más fresco que... Ok, bueno, se cortó la grabación, ya casi terminaba y se cortó, no sé por qué. Les decía que solamente entonces hay que dejar el vino en un lugar fresco para que la fermentación se lleve a cabo de forma adecuada. Muchos de los vinos se fermentan y cervezas, por ejemplo, a temperaturas de 12, 10 grados centígrados, 15 grados centígrados. Entonces es mejor una temperatura más fresca para la fermentación. ¿Cuánto tarda en estar su vino? Va a tardar más o menos un par de semanas, pero ustedes pueden revisarlo a la primera semana. Revisen cómo está, lo pueden oler, lo pueden probar para ver si ya está a su gusto. Eso ya también depende de ustedes. Si les gusta un vino que esté azucarado, pues no dejen que la fermentación avance más. Si les gusta un vino más pegador, pues déjenlo más días para que consuma la mayor cantidad de azúcares. No va a ser un vino dulce, pero sí va a tener una mayor concentración de etanol. Y les digo, eso ya depende también de sus gustos. Cuando ustedes ya quieran detener la fermentación, lo que pueden hacer es decantar. Con cuidado decantan su líquido y para que separen la levadura se va a quedar asentada y lo meten al refrigerador y así ya les puede durar un poquito más sin que siga fermentando, ¿sale? Entonces bueno, hasta aquí le vamos a dejar con el video. Si necesitan o si quieren más consejos, síganme a través de mi canal de YouTube. No es cierto, no tengo canal de YouTube todavía. Voy a cambiar de profesión, me voy a hacer youtuber, ya voy a dejar la docencia, investigación, porque déjame ser youtuber. Entonces, por favor hagan la práctica en su casa, no está complicada. Es una buena manera también de que pasen estas horas de cuarentena en casa. Entonces, es una actividad que de todas formas tenemos que realizar en el laboratorio. Entonces, bueno, los dejo hasta aquí porque ya me tengo que ir a una clase en Skype. Por eso está suena y suena en mi celular y mi computadora, ¿sale? Entonces, nos vemos después y hagan su práctica. Hola jóvenes, esta es la segunda parte del video de elaboración de vino. Solamente voy a ser muy breve, solamente quiero explicarles un poco de qué es lo que hay que hacer después de la fermentación. Este vino que yo hice ya lleva una semana. Por fin me pude traer mi refractómetro para medirle los grados Brix. Este vino tiene 12 grados Brix ya. No lo pudimos medir al inicio, pero con el cálculo que hicimos debió haber empezado entre 21 y 22 grados Brix más o menos. Entonces ya consumió 10 grados Brix aproximadamente. Alguien me preguntaba cuántos grados Brix debe de tener al final su vino. Depende un poco también del tipo de vino que ustedes quieran. Por ejemplo, los vinos secos pueden terminarse completamente el azúcar, es decir, llegar hasta 0 grados Brix. Hay algunos vinos, que son los dulces, que pueden tener arriba de 5 grados Brix más o menos. Entonces eso ya depende también de su gusto. Si les gustan los vinos secos, pues tendrán que dejar que se agote prácticamente todo el azúcar. Tal vez habrá que dejarlo, si quisiéramos hacer eso, una semana más, les digo, para que se agote el sustrato, el azúcar completamente. Si lo dejamos tal vez unos 2-3 días más, posiblemente lleguemos abajo de unos 10 grados Brix, casi a los 5, y entonces tendríamos un vino dulce. Entonces eso ya depende mucho de ustedes. Yo lo que yo voy a hacer ya a partir de este momento es refrigerar mi vino. Lo tenía en un lugar a una temperatura fresca para que estuviera fermentando, pero ya lo voy a pasar al refrigerador. ¿Esto con qué propósito? Primero, para que ya la fermentación vaya disminuyendo. Yo así, ustedes pueden dejarlo unos días más, les decía, dependiendo qué tanta azúcar residual quieren dejarle el vino. Yo ya lo voy a meter ahorita, seguramente va a estar consumiendo todavía un poquito de azúcar, pero va a ser en menor cantidad. Entonces, el principal propósito para meterlo a refrigerar es ya parar la fermentación o disminuirla. No se va a parar, va a seguir fermentando, pero se va a disminuir bastante. Y el otro es para que la biomasa, la levadura, con el frío va a tender a sedimentarse, se va a ir al fondo.
y entonces ustedes lo pueden decantar con cuidado, lo ponen en su refrigerador, que no estén moviendo esa botella, para que en un par de días tal vez la levadura ya haya sedimentado, y entonces ustedes lo que hacen es decantar, trasvasar a otra botella si ustedes quieran, para dejar la levadura sedimentada al fondo. Entonces su vino se va a clarificar un poquito, ya no va a quedar tan turbio. Esta fermentación que yo hice, la verdad que se llevó bastante bien. Si ven, por ejemplo, que al borde en donde estaba el líquido se les forma una especie de costrita, no se preocupen, es la biomasa que se estaba pegando ahí. Entonces, a la hora que ustedes estuvieron agitando al principio de la fermentación, que colocaron todos los ingredientes, se empezó a acumular un poco de biomasa y ahí creció. Entonces se ve como una costrita que se forma alrededor. No se preocupen, eso es normal, ¿sale? ¿Cómo detectar si su fermentación fue correcta o ha estado transcurriendo de forma adecuada? Pues primero tuvo que haber habido presencia de dióxido de carbono. De hecho, en los primeros días es bastante vigorosa la producción de dióxido de carbono. Después comienza a bajar un poco, pero los primeros días ustedes debieron haber observado formación de espuma, y eso también hace que, o hizo que se formó esa costrita de biomasa. Les digo, es completamente natural, es normal, no pasa nada. Otra es que no tenga olores desagradables. Su vino debe de oler pues a jugo fermentado, ¿no? A etanol. Este no tiene todavía mucho etanol, todavía huele un poco dulce, entonces, pero no huele tampoco no tiene ningún olor extraño, ¿sabe? Que no sea propio de la fermentación, o sea, cualquier olor desagradable, azufrado, eso puede indicar que hay por ahí algún problemita. Este en realidad no tiene ningún problema, y entonces esos son los principales indicadores de que su fermentación se ha estado llevando a cabo de forma adecuada. Les decía, yo ya lo medí los grados Brix, este ya está en 12 grados Brix, yo ya lo voy a pasar al refrigerador. Todavía está bastante dulzón, pero eso ya depende de ustedes, les decía, de su preferencia. Nos faltaría también medirle la concentración de etanol, yo no sé cuánto etanol tiene. Eso sí, solamente podríamos hacer más o menos o tener una idea con el consumo de sustrato de azúcar que tuvo. Sí podemos hacer por ahí alguna relación, pero obviamente lo más preciso sería determinar el etanol. Podríamos hacerlo con un densímetro de estos como de pirinola, que a lo mejor habrán utilizado en algún otro laboratorio, en alguna otra práctica, en donde se mete en el líquido y se gira, y entonces tiene una marca o tiene una graduación, y ustedes podrían determinar la concentración de etanol que tiene, ¿no? Con un densímetro. La otra forma, que es como generalmente luego cuando estamos en la escuela de forma presencial, pues es que me den una muestra de su vino y me la llevo al laboratorio para analizarla por cromatografía de líquidos o cromatografía de gases. Podemos hacerlo de las dos maneras, entonces ya sea por HPLC o por cromatografía de gases. Tengo los dos métodos montados en los cromatógrafos. Se determina con precisión cuánto etanol tiene. Entonces, ahorita pues vamos a hacer un poco, les decía, así empírico. Más o menos en una semana debió haber transcurrido o de haber consumido unos 10 grados Brix, entonces van a andar sus vinos, después de una semana de haberlos elaborado, deben de andar como unos 10, 12 grados Brix. Les digo, si a ustedes les gusta que sea un vino seco, que tenga más etanol, déjenlo otra semana, ¿sale? Entonces, si ya vieron que su fermentación está corriendo bien, déjenlo otra semana, ¿sale? Entonces, pues eso sería, ¿no? Para los que me preguntaban cuántos grados Brix, o para que sepan qué es lo que hay que hacer después. Yo no recomiendo, luego me dicen que si pueden filtrar con una gasa, pueden hacerlo, pero realmente no lo recomiendo, o no es necesario, con la refrigeración para que sedimente la biomasa y luego decantando, con eso tendría suficiente para separar la biomasa. Les decía, así refrigerándola todavía sin decantar, todavía va a haber algo de actividad de la levadura y va a estar todavía fermentando un poquito. Entonces, ya frío lo pueden, bueno, así sin estar a una temperatura más baja, lo pueden probar también para que vean que su fermentación pues está corriendo bien. Entonces, yo ya lo voy a probar, vamos a ver qué tal está.
Si ahorita lo ven todavía un poquito turbio, pues es precisamente porque todavía le falta esa refrigeración para que se sedimente, ¿no? Entonces el vino se ve, les decía, opaco, no se ve claro, pero miren, inclusive ahorita que estoy agitando, se alcanza, tal vez no se alcanza a ver en la cámara, pero se alcanza a ver la liberación todavía de un poquito de CO2, forma un poquito de burbujas al fondo, entonces la fermentación está corriendo bien, todavía está la levadura activa. Entonces, si ustedes lo ponen a enfriar, va a disminuir esa actividad de la levadura, se va a sedimentar, lo pueden decantar y entonces lo van a poder conservar un poco más de tiempo. Aquí si nada más lo dejan así, se puede ir mucho la fermentación, tengan cuidado con eso, si todavía lo van a dejar más días, para que lo estén revisando constantemente y no se les vaya la fermentación y que se concentre demasiado el etanol. Entonces, les decía, ojalá lo pudieran apreciar a través de la cámara, pero creo que no. Pero ahí en el fondo se está formando burbujas, que es precisamente por esa formación de dióxido de carbono. Entonces, está bastante bien este vino en olor, en apariencia. Y en sabor también está bastante agradable. Entonces, todavía se siente dulzón, sí se siente todavía dulzón, pero sí también ya se siente el etanol que está formando, ¿no? Entonces, la acidez está también bastante buena. Y entonces, pues no queda más que disfrutar de su vino. Ojalá que les haya quedado bien. Ya estuve revisando las evidencias que me mandaron al Classroom de la práctica. La mayoría están muy bien. Me da gusto ver que se pusieron a hacer la actividad en sus casas y espero, les digo, que sus vinos queden bien. Y pues creo que lo voy a utilizar ya para irme a comer ahorita, ¿no? Está bastante rico, espero que ustedes también. Pues con eso termino y ya nos estaremos viendo pues